7:03 de la mañana, hora de Venezuela. Ya está aquí a mi lado en el estudio Giulio Cellini Ramos. Su apellido se escribe con C-E-L-L y latina N y latina para todos aquellos otros medios que nos transcriben a esta hora. Es abogado, consultor político, asesor legislativo, profesor de Derecho Internacional, Análisis Político, Relaciones Públicas, Políticas y Diplomáticas, y VLP Alumnus, director LOC Political y Social Consultancy. Bueno, Giulio, siempre es un gusto darte la bienvenida. Igual, Eduardo, un placer, un privilegio siempre estar contigo. Fíjate, coincide tu presencia acá con unas declaraciones ayer del jefe de la diplomacia de la Unión Europea, quien retoma el llamado para que gobierno y oposición de Venezuela retomen el diálogo. Y yo comentaba esta mañana que difícilmente uno puede pensar que sea casualidad que desde la comunidad internacional, prácticamente al unísono, hay varios llamados, a que nos pongamos de acuerdo los venezolanos básicamente desde esa dicotomía gobierno-oposición. ¿Tú crees que esto va evolucionando en alguna medida? Absolutamente, Eduardo. La comunidad internacional ha venido generando un consenso en torno a la idea y a la necesidad de que la mesa de negociación de México debe restituirse lo antes posible. Intentadas otras formas de presión, intentados otros mecanismos para tratar de producir un cambio político por vías no ordinarias, la comunidad internacional ha comprendido que el único mecanismo posible para lograr resolver el embrollo político venezolano es insistir en la negociación entre los actores políticos venezolanos que no han logrado uno acabar con el otro bajo ninguna forma en los últimos años. Por el contrario, la diatriba política en los términos en los que ha estado planteada en los últimos años de enorme confrontación, de gran crispación, desgastó no solo a los actores políticos, sino también a la propia población, que hoy por hoy no le interesa inmiscuirse, formar parte, ni deliberar incluso en un debate pues, que ha terminado siendo inocuo. De manera tal de que la comunidad internacional ha entendido, Eduardo, que la negociación es el único mecanismo posible, difícil como es, incierta como es, complicada como es, pero finalmente de todos los mecanismos inciertos pareciera que ese es el más cierto de todos. Y por otra parte, la comunidad internacional también ha entendido que es necesario, Eduardo, utilizar los mecanismos que la diplomacia establece, las formas que la política ofrece para lograr presionar, pero de una forma mucho más inteligente y tratando de generar cambios a través de la influencia que puedan tener sobre el gobierno venezolano. Yo creo que eso es importante. Hay gente que quiere ver las cosas en blanco y negro e inclusive el hecho de que América Latina hoy esté teniendo una situación diferente con la victoria de dirigentes que son afines a la izquierda, debería ser visto como una oportunidad. ¿De qué? De generar confianza en los actores del gobierno para que de esa forma se pueda lograr reimpulsar la negociación de México y por lo tanto acuerdos que favorezcan la reinstitucionalización y la redemocratización del país. Fíjate, en el debate de la política en Venezuela, unos acusan a otros de impuros mientras se arrogan en sí mismos la pureza y la propiedad o la posesión de la verdad. Y entonces mucha gente dice, bueno, pero ¿quiénes son los puros y castos en la oposición? ¿Quiénes son los negociadores? ¿Y qué sería lo negociable? Para ti, ¿cuál sería el centro de una agenda para trabajar intensamente y que la gente, como decimos en Venezuela, le vea el queso a la tostada? Bueno, dos cosas fundamentales, Eduardo. En primer lugar, el problema generador de toda la crisis que tiene el país, que es la desinstitucionalización, que es pues el viraje hacia un esquema autoritario en nuestro país. Eso tiene que revisarse de forma exhaustiva y tenemos que avanzar en la reinstitucionalización y en la redemocratización del país. ¿Eso cómo se ejecuta, entiendo, progresivamente? Bueno, por supuesto que es difícil. Yo diría que el primer paso, Eduardo, es avanzar en el tema electoral. Obviamente, darle a la gente la posibilidad de escoger en elecciones libres, competitivas, verificables, con garantías,
es el paso más importante en el corto plazo, y para eso hay que definir una serie de garantías de naturaleza electoral que tienen que ser acordadas en la mesa de negociación de México. Entonces, ahí está la prioridad en el corto plazo. Y por supuesto, la otra prioridad es justamente el tema social. Todo debe comenzar a través de un acuerdo social que, bueno, desde hace varias semanas está por firmarse, y por cuestiones colaterales en el proceso de negociación, pero que en todo caso son definitorias de su restitución, no ha sido posible firmar el acuerdo social que el país está esperando. La posibilidad de que los recursos con los que el país cuenta en el extranjero y que están congelados y en manos pues de diferentes pues a las del Estado venezolano, puedan ser utilizados para la mejora de servicios básicos que la población está necesitando en materia de salud, en materia de energía eléctrica, en materia de agua. Entonces, esos son temas, por supuesto, el tema social es el más fácil de acordar porque es donde los actores políticos tienen mayores coincidencias, y por lo tanto, digamos, es por donde hay que empezar, y es por donde se ha empezado. Una vez firmado el acuerdo social, debe pasarse inmediatamente al tema político, porque es fundamental la resolución del tema político y el acuerdo de garantías de naturaleza electoral, de un cronograma electoral, que es perfectamente posible acordarlo desde ya. Y bueno, eso abrirá la puerta a la redemocratización y a la reinstitucionalización del país. Fíjate. Que es independiente, por cierto, Eduardo, de lo que pasa en 2024. Gane quien gane, el simple hecho de que haya una elección libre, verificable, justa, donde la gente pueda elegir y que por lo tanto el resultado sea respetado por todos dentro y fuera del país, ya es un paso importantísimo, fundamental en la redemocratización del país. Que tiene que ver con la relegitimación, si cabe el término, de las instituciones, porque no es poca cosa que en 2024 se elija al presidente, 2025, parlamento, gobernaciones y alcaldías. Ahora, en algún momento Nicolás Maduro dijo, oye, no se descarta que se adelanten las elecciones. Y por supuesto se abrió un debate, y al día siguiente hubo declaraciones del vicepresidente del CNE, y al día siguiente el presidente del CNE aclaró y le dijo al vicepresidente que no había que inmiscuirse en asuntos políticos, que por cierto decía, bueno, que un directivo del CNE se pronuncie sobre tema electoral, yo no creo que eso sea inmiscuirse en asuntos políticos, pero en todo caso, ¿qué consecuencias desde el punto de vista teórico, hipotético, podría traer en Venezuela un adelanto de elecciones? Ojo, yo no estoy diciendo que esa es una decisión tomada, es una pregunta muy neutral. Bueno, el solo anuncio de que la elección pudiera ser adelantada es bastante irresponsable, Eduardo, porque genera incertidumbre, genera confusión. Es decir, cuando tú tienes a un país que entiende que en el 2024 es el momento, porque así lo establece nuestra Constitución, para la escogencia del presidente de la República, que debe tomar posesión el 10 de enero del año 2025, así está establecido, porque la Constitución establece hasta la fecha, el 10 de enero de cada 6 años inicia un nuevo periodo presidencial, y es la fecha en la cual el presidente debe tomar posesión ante la Asamblea Nacional. El hecho simple de decir que se puede adelantar la elección, y que por lo tanto tú tendrías, suponiendo que la elección sea a finales de 2023, tendrías un presidente electo por más de un año, lo cual es una locura, lo cual no tiene ningún sentido, así el presidente electo sea el mismo en ejercicio, porque hay un periodo presidencial que está establecido. Entonces, eso de por sí es irresponsable. Ahora bien, narrativa hay suficiente para poder argumentar por parte del gobierno la posibilidad del adelanto de las elecciones. Por una razón muy sencilla, si la oposición tiene años exigiendo que debe hacerse una elección presidencial libre y con garantías, bueno, yo gobierno puedo perfectamente utilizar esa narrativa en favor mío y para el reconocimiento por parte de la comunidad internacional. Ahora, lo importante, Eduardo, es que las decisiones políticas de tanta envergadura se logren tomar en consenso de los distintos actores políticos. Si se hace unilateralmente por parte del gobierno, eso podría dinamitar la mesa de negociación. Es decir, que un punto como ese formaría parte de una agenda de negociación. Debería formar parte de una mesa de negociación. Es decir, el hecho de querer tomar una decisión unilateral, que además ni siquiera le corresponde al gobierno, porque para eso hay unas instituciones que forman parte del Estado venezolano y no es el Ejecutivo el que debe convocar una elección,
En todo caso debería responder, vista la naturaleza sui generis de la política venezolana, de nuestra situación nacional, a un acuerdo político. Si hay una mesa de negociación, si la comunidad internacional, pero también actores de la sociedad venezolana están apoyando la mesa de negociación en México, lo importante, lo interesante, lo sustantivo es que allí se tomen las grandes decisiones para que todos los actores políticos, habiendo acordado eso, participen de esa elección y el resultado, siempre y cuando sea una elección con las garantías mínimas para ser creíble y para ser seria, pues logre entonces ese resultado ser acogido por todos, sea cual sea. Y eso daría una gran tranquilidad a la comunidad internacional, pero también daría lo que tú planteabas, legitimidad a las instituciones que en este momento están totalmente deslegitimadas, en algunas de origen y otras por desempeño. Porque, Julio, uno dice, pase lo que pase en las presidenciales, es decir, un triunfo del chavismo que hasta el momento pareciera que el candidato va a ser Nicolás Maduro. Eso tendría un impacto muy interesante para analizar en el tema del reconocimiento de los países que hoy, por ejemplo, no reconozcan a Nicolás Maduro como presidente. Pero en el caso de un triunfo de la oposición, eso implicaría también el manejo de una transición. Es decir, que por donde lo veas, y hay que esperar esos resultados, bueno, el diálogo va a ser necesario y los acuerdos. Ahora, tenemos que ir a la pausa. Amigos, estamos conversando con Julio Cellini Ramos, abogado, consultor político y asesor legislativo, profesor de Derecho Internacional, analista político. Al regreso, por favor, aborda el tema de la oposición, que trata de impulsar un proceso hacia las primarias. Ya hay una comisión nacional presidida por Jesús María Casal, un hombre de mucho reconocimiento, ¿verdad? Un hombre serio, un hombre de muy alta reputación en el país. Oye, ¿hacia dónde puede estar apuntando eso? Porque el 2023 ya llegó, así como el Mundial, ya está cerquita. Amigos, regresaremos. Julio Cellini Ramos, abogado, consultor político y asesor legislativo, profesor de Derecho Internacional, analista político. Bueno, el gran desafío de la oposición, son muchos. Lograr las mejores condiciones electorales, por supuesto, ponerse de acuerdo sobre la candidatura o las candidaturas, pero además convencer, tú lo decías al comienzo de tu análisis, ganarse de nuevo, ganarse la confianza necesaria dentro del desánimo que hay en la gente con respecto a la dinámica política, ¿no? Sí, fíjate, Eduardo, la primera cosa es que creo que se ha dado un paso importantísimo con respecto a la conformación de una comisión nacional de primaria, que la preside el doctor Jesús María Casal, extraordinario abogado, mi profesor de Derecho Constitucional, que además firmó mi título de abogado. La vicepresidenta es la expresidenta de Consecomercio, María Carolina Euskadi, una mujer activa, extraordinaria. Bueno, y en general, pues todo, el profesor Arraiz, el profesor Abeledo, es decir, una serie de personas extraordinarias, de lo mejor que tiene Venezuela, hasta el frente de la comisión primaria. Han puesto sus nombres, Eduardo, han puesto su reputación, han puesto su compromiso con el país a la orden de una cuestión que puede salir muy bien, puede salir mal. Y esperemos realmente que salga bien. Esa es la apuesta y debe ser la apuesta de todos nosotros. Lo cierto es que ellos no están allí para una chapucería ni para organizar una cuestión que sea vergonzosa, ¿no? Ahora, hay que entender que de ellos no depende que la elección primaria sea exitosa. Tienen una gran responsabilidad, pero de quienes realmente depende que la primaria sea exitosa, o sea, que logre aglutinar al país, que logre emocionar al país en torno a un mensaje, a un proyecto, es a los dirigentes de la oposición venezolana. Eso es como que tú tengas un carro nuevo, extraordinario, un Ferrari, pues nuevecito de paquete, pero si tú montas en ese carro a un piloto que esté ebrio, pues lo va a estrellar. Entonces, si tenemos un vehículo nuevo, un Ferrari espectacular,
tenemos que tener también unos buenos conductores de ese vehículo y esperaríamos que esos conductores, que son los dirigentes de la oposición venezolana, logren llevar a feliz término la primaria a través de la definición de candidaturas serias, a través de un debate decoroso en el marco de la primaria, para que la primaria logre reunificar a la oposición y no dividirla más. Si por el contrario vemos un debate vergonzoso, si vemos un debate que lo que genere son mayores fricciones, pues al final, una vez que tengamos un candidato escogido en esa elección primaria, no sabemos si el resto de los candidatos derrotados van efectivamente a apoyar, a ir a estar en torno de la figura del candidato Ahora, electo. Julio, O sea, eso es un reto importante. Y ese reto, además, tiene frente a sí la disposición de algunos candidatos que dicen, mira, yo no voy por primaria, ya yo tomo una decisión, yo voy a ser candidato presidencial. O la posición de Eduardo Fernández que dice, miren señores, más que primarias, aquí lo que hace falta es un gran acuerdo nacional. Es verdad. Que haya un consenso y digan, miren, fulanito de tal es el candidato. Hasta ahí sí no creo que es verdad, porque yo creo que hay que darle la posibilidad a la gente de que escoja la persona con la cual se sienta más representada. Yo no estoy en contra de los consensos. Yo creo que el consenso es importante siempre que sea posible. Y la primaria tiene que utilizarse siempre que sea necesaria. Para ti es indispensable ir por ese camino. En este caso, Eduardo, en el cual tú ves las encuestas y la gente no se siente representada por ninguno de los actores políticos, más del 70% del país no cree en ninguno, ni se identifica con ninguno de los actores políticos venezolanos, tú tienes que dar la posibilidad a la gente de que escoja la persona con la cual se siente más representada. O sea, no veo condiciones para al día de hoy al menos, para una decisión producto de un acuerdo, de un consenso. Yo sí creo que la persona que pretenda dirigir los destinos del país tenga que tener formación, preparación, que es un poco el mensaje que da el doctor Fernández. Lo que no creo es que haya que excluir a la gente de la decisión de algo tan importante como es el candidato presidencial para el año 2024. Es decir, yo creo que en un momento, eso sería un terrible mensaje en un momento como este. El mensaje que tiene que darse es justamente de ánimo, que la primaria además sirva como un instrumento movilizador de la gente. Que la primaria sirva para recuperar la confianza en el voto que ha sido estigmatizado por unos y violentado por otros. Eso tiene que ser la primaria, un instrumento, y tiene que ser también el mecanismo para reunificar a la oposición. Si por el contrario se busca a través de un acuerdo entre gallos y medianoche, yo creo que eso puede ser un mensaje terrible para el país. Repito, el consenso en política es normal, es necesario, pero no veo las condiciones, no veo la viabilidad y no veo que sea una decisión inteligente en este contexto. Ahora, ¿tú crees que a la hora de la verdad, una vez se pase por el proceso de primarias, haya candidaturas paralelas? ¿O alguna en particular? Eso como que luce inevitable, ¿no? Seguro lo va a haber, Eduardo, porque lo que se ha denominado la Alianza Democrática, que es un grupo de partidos políticos, algunos judicializados, con directivas ad hoc designadas por el Tribunal Supremo de Justicia, y otros partidos no alineados, los llamo yo, pues tendrán un candidato que entiendo van a escoger además por consenso, y que creo que lo anunciarán probablemente en diciembre. Y es posible que además surjan otras candidaturas. Bueno, mira, están en su derecho, pero yo creo que no debería haber ningún miedo a postularse en la primaria que la oposición está planteando. Que ellos dicen que es excluyente, porque hay un artículo, digamos, que deja al análisis subjetivo, un artículo del estatuto, pues, del reglamento de la primaria, que dice que el candidato opositor tiene que ser probadamente opositor, tiene que estar en defensa del respeto a los derechos humanos, del retorno de los exiliados, de la liberación de los presos políticos. Bueno, si tú quieres ser candidato opositor, tú tienes que estar de acuerdo con todo eso. Y hay un vehículo extraordinario que es la Comisión Nacional de Primarias que debería darles confianza para participar en ese proceso. Si no lo están haciendo, eso genera grandes dudas y es una irresponsabilidad con el país porque saben perfectamente que no tienen ninguna opción de hacerse de la presidencia de la República vía electoral
porque no cuentan con el respaldo necesario. Estoy diciendo que no, que no representan nada. No, tienen votos, representan, tienen maquinarias, tienen dinero para hacer campaña, tienen una serie de cosas que obviamente pues, pueden hacer lograr que tengan una cantidad de votos. Ahora, ahí está precisamente, teniendo eso en su mano, me parece irresponsable que no lo pongan al servicio de una candidatura unitaria. Julio, todo el mundo está midiendo los tiempos, la política también requiere pragmatismo, pero te pregunto, si te hiciesen la consulta a ti como analista político, las distintas personas, que es una lista grande, que aspiran a ser presidentes de la República desde la oposición, ¿tienen que esperar ser electas en esas primarias para explicarle al país el proyecto o deberían desde ya cada uno decir, mira, esto es lo que yo propongo? Yo creo que el debate es muy útil, Eduardo, que empiecen ya los candidatos a definir, por supuesto, entre otras cosas, porque se está trabajando en la definición de un proyecto mínimo, de un programa mínimo para cualquiera que sea el candidato electo en la primaria. Entonces, obviamente, para la construcción de ese programa mínimo se requiere que los candidatos que pretenden participar de la primaria, bueno, vayan pues diciendo cuáles son las opciones, ¿y eso está las pasando? Propuestas que tienen. ¿Eso lo estamos viendo? Quizás no lo estamos viendo, quizás creo que quizás en definitiva falta mucho en ese sentido. No estamos viendo propuestas claras por parte de la gran mayoría de los candidatos, pero yo creo que vamos en buen sentido. Es decir, lo que tú dices es cierto, el tiempo corre en contra, pero demos el voto de confianza. Yo ni ninguno de nosotros debería poner las manos en el fuego por nadie. En este sentido, creo que hay mucha irresponsabilidad en el debate político nacional, pero creo que llegará el momento en el cual los candidatos pondrán sobre la mesa sus propuestas básicas y sobre esa base se pondrá, pues, o se construirá un proyecto mínimo común, un programa común que se le explique al país como grupo político opositor, en este caso la plataforma unitaria, y que ese programa común sea respetado y sea, por supuesto, producto del acuerdo de todos y donde todos los candidatos se vean representados, vean sus propuestas que puedan cristalizarse a través de su candidatura, y yo creo que eso es muy útil, ¿no? Bueno, Julio, quedamos aquí con ganas de seguir escuchándote. Interesante análisis. Creo que este es un momento muy importante para el análisis. Una última pregunta para breve respuesta. Uno supone que dentro de una agenda de trabajo para posibles negociaciones tiene que estar el tema de los dirigentes y las organizaciones inhabilitadas, ¿verdad? De cara eso es fundamental. Eso luce de anteojito, ¿no? Uno de los temas que tiene que acordarse de naturaleza electoral en la mesa de negociación de México es precisamente que los probables candidatos que ya han anunciado que aspiran a ser presidente de la República sean habilitados. Una de las cosas, por cierto, que ha venido pidiendo el presidente Petro es esa, que se habiliten a todos los candidatos, que se habiliten a todos los políticos. Él habla de amnistía general, hay unas consideraciones jurídicas rigurosas que se pudieran hacer y que no tenemos tiempo, pero en todo caso, una de las cosas que está pidiendo la comunidad internacional es la habilitación de los candidatos y la resolución de la situación de los partidos políticos que han sido judicializados. ¿Tema complejo? Sí. ¿Tema fundamental? También. Oye, se agotó el tiempo, qué lástima. Me quedo con varias preguntas aquí en el tintero, pero ya tendremos una nueva oportunidad. Muchísimas gracias, Julio. Gracias, Eduardo, por la posibilidad, como siempre, de estar contigo. Un privilegio. Igualmente para nosotros contar contigo, Julio Cellini Ramos, abogado, consultor político y asesor legislativo, profesor de Derecho Internacional, analista político. Volveremos.